muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Radioyentes y televidentes y, por supuesto, internautas a diferentes países del mundo. ¿Cómo están esta mañana? Dios, en su misericordia, les ha prolongado la vida. Y yo quiero animarles para que esa vida la dediquen al servicio de Él. Propónganse a hacer algo para Dios. Propónganse a hacer la voluntad del Señor. Procuren entregarle al Señor sus pensamientos, sus ojos, su boca, sus manos. Ofrézcanse a Él para que Él les use. De esta manera, entonces, les saludo y les doy la bienvenida al estudio nuevamente de la lección de la escuela sabática, que nuevamente voy a desarrollar con mis hermanos aquí, el pastor Víctor Argueta y mi hermana Mercedes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo podemos estar mejor si estamos estudiando la palabra de Dios? Amén. No hay otro mejor momento que este. Así es que estoy muy contento por estar aquí nuevamente estudiando la palabra del Señor. Y esa alegría quisiera transmitírsela a usted también en estos momentos para que tome su Biblia y juntos estudiemos esta mañana. Bueno, para todos un saludo y estamos felices, contentos nuevamente de estar aquí compartiendo otra vez la palabra de Dios, siguiendo, aprendiendo del Maestro. Y así, pues Dios bendiga a todos aquellos que se alimentan con esta palabra de Dios. No podemos seguir adelante si no oramos. Así que, pastor Argueta, ¿qué te Muy parece bien, si haces la vamos oración? a orar. Padre nuestro, nuevamente damos gracias por habernos dado la vida. Y como dije hace un momento, maravilloso estudiar tu palabra. Ahora, Señor, que estamos aprendiendo de este gran educador, nuestro Señor Jesucristo, el maestro de los maestros, nosotros somos tus alumnos, Señor. Queremos aprender, así como tus discípulos aprendieron. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este estudio esta mañana y que sea de beneficio y de bendición para tanto los televidentes como los oyentes. Señor, ayúdanos para que el estudio de esta mañana nosotros podamos ser edificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a continuar estudiando acerca de el gran educador, del educador más grande que la historia haya conocido, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de su educación. Si bien es cierto, ayer estuvimos diciendo algunas cosas acerca de cómo fue su educación desde niño, como joven, pues el tema es bien amplio, de manera que vamos a continuar ahora hablando sobre su educación, especialmente sobre lo que la gente comentaba sobre la educación de él. Y vamos a agregar en el estudio de hoy a un pariente de él, carnalmente hablando, ¿verdad? Como lo fue Juan el Bautista, quien también, cuando hablamos de la manera como se educó, también es peculiar la forma como él fue igualmente pues preparado. Así que la educación de Jesús y Juan el Bautista es la lección que vamos a estudiar hoy. Yo quiero preguntar, Pastor Argueta, y no es una pregunta todavía de la lección, pero te quiero preguntar así: si Juan el Bautista y Jesús vivieran hoy, ¿tú crees que ellos irían a las escuelas de este tiempo? En ningún momento. ¿Por qué no irían, pastor? Porque si ellos dos fueran a la escuela hoy en día, los educadores de hoy en día, quizás a Jesús no lo arruinaría, pero no les enseñaría. Entonces ellos no irían. Muy bien. Pues bueno, hermanos, aquí nosotros pues tenemos ya, como dicen, mucha
tela, ¿verdad? Para cortar en este punto de por qué ellos no irían a las escuelas de hoy. Me decía a mí un hombre por ahí, ¿verdad? Pues bastante preparado, y estábamos hablando de una universidad que prepara teólogos aquí en Estados Unidos, donde él fue. Y entonces yo le comentaba a él que pues yo no tuve el privilegio, le dije a él, de ir a una escuela de esas donde él fue, ¿verdad? Una muy famosa aquí en Estados Unidos. Y él me dijo estas palabras: mejor que no hayas ido, me dijo. Te hubieran arruinado, me dijo. Te hubieran arruinado, y todo lo que estás haciendo ahora no lo estarías haciendo, me dice. Ahí te forman, me dice, para que sirvas al sistema. Y aquí hoy tú, me dice, sirves al Señor. Amén. Conforme Él te va guiando, como Él te va usando. No, ¿para qué? No te arrepientas de no haber ido allí, me dice. Te hubieran arruinado. Entonces, como decía el pastor Argueta, el sistema educativo de ahora, pues si bien es cierto, da títulos académicos, da créditos, ¿verdad? Es acreditado, y la gente pues valora mucho eso. Si bien es cierto, eso ayuda para, pues aquí en esta sociedad, prosperar materialmente, pero en cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de temor de Dios, en cuestiones de ser un hombre o mujer con altos principios morales, pues no ayuda, porque ustedes saben, hermanos, cómo están las escuelas hoy. Ahora es una perdición terrible en las escuelas. Miren, solo con esto que ahora del mismo sexo, pues ahora el niño y la niña puede entrar en algunas escuelas al baño las niñas pueden entrar al baño de los niños y cree que ella es niño, o un niño al de las niñas. O sea, es una corrupción terrible. Así que está perdido este sistema de educación, de manera que, pues sí, Jesús y Juan el Bautista no irían. Pero resulta que no irían porque tampoco fueron. Correcto. Miren ustedes, no irían porque tampoco fueron a las escuelas de su tiempo. Y sin embargo, como no fueron a las escuelas de su tiempo, ¿qué querían decir la gente en cuanto a una pregunta que hacían sobre su educación, según Juan 7:15? Imagínate que es algo maravilloso que alguien no estudiando algo lo sepa. Y entonces dice aquí la Biblia en el Evangelio de Juan 7:15 lo siguiente: otra vez la palabra, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Entonces allá decía que se quedaban atónitos, maravillados de cómo les hablaba. Tanto Jesús como Juan el Bautista, que no asistieron a las escuelas de aquellos entonces, ellos tenían esa autoridad. Y entonces dice que la gente se maravillaba cuando les oía. A veces nosotros nos preguntamos, cuando hablamos con alguien: ¿y dónde estudió usted? Dice: yo no he estudiado. Y cuando expone la palabra del Señor, con facilidad se da a entender. Uno entiende con facilidad. Así era el caso de Jesús y de Juan el Bautista. Entonces ellos podían entender. Cuando nosotros oímos a alguien que expone la palabra del Señor, nosotros con facilidad la entendemos, ¿ve? Y a veces nos preguntamos: ¿y dónde estudió? Pero hablando un poquito acerca de la educación, ¿qué es lo que dice Jesús de la educación? Pues, ¿será que será mala la educación? Dice Jesús: la verdadera educación debía inducir a los jóvenes que buscaran a Dios. Y hablando un poco de los maestros de aquello entonces, pero los maestros judíos dedicaban su atención a ceremonias, llenaba la mente de cosas de ellos mismos. Dice que Jesús por eso dijo que no fuera, porque lo que hacían los maestros de aquel entonces era hablar de ellos mismos. Vean, dice aquí, dice: pero los maestros judíos hablaban de sí mismos, llenaban la mente de ceremonia. La mente, dice, que se atrofiaba y no servía, dice, para la escuela superior del cielo. Por eso es que ellos dos no fueron a la escuela en aquellos entonces. Interesante que cuando la Escritura dice que cómo sabe letras sin haber estudiado, pues bueno, no tanto pues lo decían en el sentido de que
pues no supieran leer y escribir, sino en el sentido de que no habían estudiado en sus escuelas, no habían estudiado a los pies de los rabinos. Es decir, no tenían un sistema de educación, como dije hace un momento, de ese sistema acreditado que hay hoy en día, donde las personas pues valoran bastante el hecho de cuántos grados de estudios ha obtenido pues el profesional y qué tantos pues créditos ganó y si la institución de donde él se gradúa está acreditada debidamente. En ese sentido es que ellos se sorprendían porque decían, ¿de dónde este sabe letras? ¿De dónde este sabe lo que sabe sin haber estudiado? Es decir, sin haber pasado por las escuelas acreditadas de los judíos, por las escuelas acreditadas de los rabinos, sin haber pasado pues por los pies de Gamaliel o de Shammai, que eran las dos escuelas de esos dos grandes maestros de ese tiempo. Se admiraban de ellos en ese sentido, de Jesús especialmente aquí, cuando pues él hablaba. Entonces, parece que ese tiempo se repite ahora, porque hoy en día también la gente menosprecia a alguien porque no tiene tal vez un currículum que lo respalde por ciertos créditos ganados en una institución académica, y por lo tanto tienden a menospreciar el que un hombre pueda pues hablarle a otros de la palabra, o hasta predicar, o hasta liderar. Esto de que la gente menosprecie por lo que no ha conseguido académicamente a una persona, pues vemos nosotros de que esto ya con Jesús también se dio. Así que detrás de la pregunta, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Lo que estaba era de por medio, ¿cómo este puede estar enseñándonos si este no ha pasado por ninguna de nuestras instituciones académicas? Que del don profético, hermana Mercedes, nos dice acerca de esto. Dice el deseo de toda la gente, páginas 50 y 51. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Juan 7:5 nos dice eso. No indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabina, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Es muy claro, ¿verdad? Como dice que nosotros como nosotros, pues aprendemos, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros no estudiamos diligentemente la palabra de Dios. Se dice en un libro del Espíritu de Profecía de que nosotros, si hubiéramos estudiado diligentemente la Biblia, no hubiéramos necesitado el Espíritu de Profecía. Pero ahí está, nosotros tenemos que ser más diligentes al escudriñar, como lo fue el Señor Jesús. Sigue diciendo, en el Ministerio de Curación, página 311, se educó en las fuentes designadas por el cielo, en el trabajo útil, en el estudio de las Escrituras, en la naturaleza, en la experiencia de la vida, en los libros de texto de Dios, llenos de enseñanza para todo aquel que recurre a ellos con manos voluntarias, ojos abiertos, corazón dispuesto a entender. O sea que todo nuestro ser tiene que estar dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Y así es como nosotros prosperaríamos espiritualmente. Hoy en día sería también como en los tiempos de Jesús y de Juan el Bautista, no yendo a la escuela pública, sino que estudiando en casa. Entonces, en cierta ocasión, cuando mi nieta empezó a estudiar en casa, me dijeron unas familias, ¿pero eso es válido?
¿eso pues vale ese estudio? Le dije yo, claro, sí vale. Entonces, así como Jesús y Juan el Bautista, ellos no fueron a la escuela de los rabinos, aprendieron en casa. Así hoy en día también estamos teniendo esa bendición, podemos decir, aquí en los Estados Unidos, de poder que nuestros hijos estudien en casa, hacer homeschool. Entonces, hermano, así es como los niños se van a preparar para el reino de los cielos, estudiando en casa, y sus padres serán sus maestros. Interesante, hermanos, los libros de texto de Dios, que dice aquí esta cita del don profético que Jesús tenía. Eran, dice, el estudio de las Escrituras, era la naturaleza y las experiencias de la vida. Esos libros de texto de Dios estaban, dice, llenos de enseñanza. Y de allí el Señor fue donde aprendió para poder, hermanos, llegar a ser una persona que hoy en día lo estamos estudiando como el gran educador de todos los tiempos. Es interesante que no tengo aquí conmigo la cita, pero dice que el Señor aprendió en la naturaleza todo lo relacionado a las plantas, todo lo relacionado a los animales, todo lo relacionado a las estrellas. El Señor tuvo básicamente conocimientos pues científicos que pues nadie los ha superado. Entonces, nosotros podemos ver que eso era lo que le admiraba a la gente, que como sin haber, decían ellos iban bien lejos en su razonamiento, porque decían, ¿cómo sin conocer letras, sin haber tenido letras? Prácticamente lo ponían como analfabeta. Y la verdad es que, pues sí sabía leer el Señor. Había, como dice el pastor Argueta, tenido sus estudios en casa. María, el Espíritu Santo y María eran su maestro. Nosotros podemos ver de que era sencillamente, hermanos, que los conocimientos que mostraba él, pues eran que superaba todos los sabios de ese tiempo. Y eso los hacía a ellos sorprenderse. Pero realmente él estudió de los textos, de los libros de texto de Dios. Como repito, son los libros de las Escrituras, la naturaleza y las experiencias de la vida. Bueno, pero ¿por qué fue, pastor Argueta, que Jesús y Juan el Bautista no asistieron a las escuelas de su tiempo? Bueno, si no asistieron, ¿a dónde fueron entonces? Si no asistieron a las escuelas de aquel entonces, ¿dónde entonces asistieron? Bueno, yo le voy a decir dónde ellos fueron. Quisiera leer primero el texto que aparece aquí en Mateo 15:9, lo siguiente. Pues en vano me honran, enseñando con doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Dónde entonces fue que Jesús y Juan el Bautista fueron, si no fueron a la escuela de los rabinos? Dice, los que le oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras, no habiendo aprendido la verdad, no habían aprendido de los hombres, pero el Dios del cielo era su maestro, y él había recibido la más alta sabiduría. Entonces, ¿dónde ellos habían estudiado? En la escuela de Dios. Porque dice que quien le oía, dice, se maravillaba. Entonces, ¿dónde ellos habían aprendido? En la escuela de Cristo. Aunque Juan el Bautista, recordemos que él aprendió en un lugar como fue el desierto. Dice aquí que el hijo de Zacarías había sido educado para el sacerdocio, pero la educación de la escuela rabina le habría arruinado para su obra. Por esa razón dice que es que Juan el Bautista no fue a la escuela del rabino, porque la hubieran arruinado. Ahora, cuando dice la Escritura que Jesús y Juan no fueron a la escuela, pero aprendieron en la escuela del Señor. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por su padre. Temeroso de Dios, desde la niñez se había recordado a su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Entonces,
como la pregunta dice que no habían ido donde fueron a la escuela de Dios, pero vuelve otra vez el papel de los padres. Zacarías le recordaba a Juan la misión a la cual él había sido llamado. Por eso es tan importante el estudio en casa de los padres para que recuerden a los hijos la misión. ¿Y la misión cuál es? De ir al cielo. Hoy la misión que tenemos que decirle a los hijos es de ir al cielo. Entonces, por esa razón es que ellos no fueron a la escuela de los rabinos, pero aprendieron en la mejor escuela, que es la escuela de Dios. Pero interesante, hermanos, la respuesta que da a la pregunta de hoy este versículo de Mateo 15:9. ¿Por qué Jesús y Juan el Bautista no asistieron a las escuelas de su tiempo? Porque en vano me honran, dijo el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos no fueron a las escuelas de su tiempo, porque allí lo que se enseñaba era simplemente mandamientos de hombres. Y como decía el don profético en lo que acaba de leer el pastor Argueta, eso les hubiera arruinado para su obra. Y esto creo que es aplicable para este tiempo. Hoy en día también es triste, pero uno va a poner un hijo a una escuela y uno encuentra de que en la misma escuela le enseñan, por ejemplo, de que lo que existe no lo hizo Dios, sino que vino por un sistema de evolución. Ahí en la escuela le enseñan de que el matrimonio pues no necesariamente es el que Dios dispuso, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, sino que hombre con hombre también se pueden casar, mujer con mujer. O sea, las escuelas de hoy arruinan a nuestros hijos para la obra que Dios quiere que hagan. Entonces nosotros vemos que las escuelas de hoy lo que enseñan son puros mandamientos de hombres. Y por esa razón Jesús y Juan el Bautista jamás irían a una escuela de estas. Ahora, nosotros tenemos aquí un problema. Y a veces me hablan a mí hermanos de Costa Rica, de allá de Sudamérica, y me preguntan, pastor, ¿y entonces cómo hacemos? Aquí en nuestro país no hay un sistema de educación que se pueda hacer en el hogar. ¿Cómo le hacemos? Y yo les digo, bueno, hermanos, aprovechemos la tecnología. Hagamos un poquito de inversión en adquirir, pues, mientras se pueda. Por supuesto, si ya está en el campo va a ser difícil, ¿verdad? Pero estoy diciendo esto para los que todavía están en una ciudad que tenga acceso al internet. Yo les digo, hermanos, hagan una inversión en poner internet y hagan que sus hijos adquieran todos los conocimientos a través de las escuelas que hay ahora, que son, pues, virtuales, donde el hijo puede estudiar en casa, conectándose a través de una computadora con maestros de la verdad presente. Yo no pertenezco a esos ministerios, pero yo sé, por lo menos en los Estados Unidos, que hay dos escuelas, una que se llama Triangle Academy y otra que se llama, no puedo pronunciar esa palabra, pero es como Remnant Academy, algo así. Pero son escuelas de verdad presente donde, por supuesto, es pagado, ¿verdad? Allí, pues, como digo, yo no trabajo para esos ministerios, estoy nada más dando opciones donde ustedes pudieran, pues, así a través del internet conectarse con esas escuelas, pagarles a ellos para que allí los maestros que son cristianos, adventistas, pues les enseñen y así estudian sus hijos en casa y le pueden dar el ABC de la educación, como decíamos la semana pasada, que es los conocimientos sobre la agricultura. Esto es mejor que ir a llevarlos a una escuela donde se los van a corromper con esos conocimientos que les están ahora impartiendo en cuanto a la evolución y en cuanto a esta corrupción que ha entrado en el aspecto moral, como lo es en cuanto al matrimonio, en cuanto al sexo. Así que por todo esto, como están las escuelas hoy, es que realmente también es para nuestros hijos un gran peligro y ponerlos en ellas, pues igual los arruinaría para la obra que Dios quiere que hagan. Y por lo tanto, como padres debemos buscar, esforzarnos y buscar una alternativa para que puedan ser educados de una manera donde el maestro sea el padre y el libro de texto principal sea la Biblia. El otro que sea la naturaleza y de las experiencias de la vida
aprender como Jesús aprendió. ¿Por qué? Porque los mandamientos de hombres que enseñaban en los días de las escuelas de Cristo también siguen enseñándolos hoy. Y igualmente dañan la vida moral de nuestros hijos. El don de profecía, hermana Mercedes, cómo nos habla acerca de por qué ellos realmente no iban a esas escuelas. Nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabinas de su tiempo por la razón de que sus mentes se corromperían por la repetición constante de ellos dicen o se ha dicho. Ya es la ley que ellos tenían ya, ¿verdad? Recuerda que también tenían muchas leyes que el Señor les dijo que ni ellos podían mover con un dedo. Exacto. Entonces, por esa razón, ellos no fueron a esas escuelas, dicen. ¿Por qué pues debemos nosotros aceptar las palabras inestables de los hombres como sabiduría exaltada cuando tenemos a nuestra disposición una sabiduría mayor y cierta? La sabiduría mayor, pues, la de nuestro Maestro, Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, el testimonio para la iglesia, tomo 8, página 324, y ahora el deseo de todas las gentes, página 416, dice, nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que hubiese estudiado en las escuelas de los rabinos, y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no habían recibido esa preparación. Qué terrible, ¿verdad? Como al más sabio, al maestro, como digo yo siempre, porque es que todo podemos aprender del Señor, todo Amén. lo bueno. No hay nada en este mundo que bueno que el Señor no lo tenga, todo lo tiene. Y así Juan el Bautista. Y por eso digo yo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no decidimos aprender de Él? Sin nada en este mundo hay que Él no nos puede enseñar. Él es el único. Y me gustaría aquí también hacer como un equilibrio, porque pudiera ser que nuestros amables televidentes y radioyentes estén pensando de que nosotros estamos promoviendo entonces un no a la educación o un retroceso en cuanto al deseo de aprender, y podrían hasta pensar de que tal vez nosotros estamos promoviendo el analfabetismo. No, hermanos, estamos nosotros poniendo las cosas en la perspectiva correcta dentro de la verdadera educación. Nosotros creemos, hermanos, miren, yo le digo a mi hija, por ejemplo, mira, le digo, qué bonito sería que nuestros nietos, le digo, ellos estudiaran en casa desde el grado 1 hasta el grado 12. 12 años estudiaditos en la casa, donde la maestra seas tú, donde el horario esté tan bien elaborado, donde a tales horas va Biblia, a tales horas va los conocimientos, ¿verdad?, pues de la ciencia secular, y a tales horas también va el ir a sembrar un tomate, algo de agricultura, o el aprender un oficio durante 12 años. Ya cuando haya sido graduado, digamos, de los 12 años de su bachillerato o high school, como le llaman aquí en los Estados Unidos, después de eso todavía, si clases universitarias las puede sacar por internet, que las saque allí. Pero si hay algunas presenciales que tiene que ir al aula, pues entonces iría. Pero mira cómo lo has formado, le digo yo, por 12 años. Lo tiene bien preparadito en su carácter. Él cuando vaya no lo van a marear. Más bien va a evaluar a los que le enseñan, a ver si realmente le están enseñando correctamente. Entonces estamos nosotros, hermanos, aquí más bien con esto, viendo de que hay un sistema educativo que se ha corrompido, pero que nosotros vemos que hay un sistema educativo que es el que Dios ha dictaminado o ha dispuesto para sus hijos, al cual Jesús se adhirió, al cual Juan el Bautista se adhirió también, y cómo eso sorprendía a las personas de su tiempo que eran educadas. Realmente, hermanos, como dice acá, aunque eran vistos como ignorantes porque no habían recibido la preparación de los hombres académicos,
ellos resulta de todas maneras que les sorprendía cuando venían con sus exposiciones sobre los diferentes temas. Bueno, Pastor Argueta, por ejemplo, Juan, vamos a hablar de Juan ahora. Amén. Él en su predicación y en su forma de vida, ¿cómo se puede ver su sabiduría, su educación, en su estilo de vida? ¿Cómo él nos muestra la manera de cómo nosotros deberíamos ser? Yo pienso que Juan se nos ha adelantado mucho, porque nosotros ya debiésemos estar donde Juan estuvo. Pero dice aquí la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo 3, del 1 al 4, lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Me gusta cómo era la vida de Juan. Juan se había ido al desierto, pero Juan no vivía como ermitaño. Juan del desierto venía a la ciudad. Y dice aquí, de vez en cuando salía a mezclarse con los hombres. Siempre observaba con interés lo que estaba alrededor del mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de las personas. Con visión iluminaba por el Espíritu el estudio y los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones de quienes anhelaban la vida eterna. Por eso dijimos que Juan, él ya nos dio la lección en dos formas, no asistiendo a la escuela como también viviendo en el campo. Pero él dice que del campo venía a las ciudades a predicar. Juan dice, hallaba en el desierto su escuela y su santuario, al igual que Moisés, dice, entre las montañas de Madián habían aprendido. Y así hay muchos ejemplos. Entonces nosotros podemos aprender de este siervo de Dios, Juan. ¿Quién dice que alguien podría decir, pero si allá en el desierto no hay escuela? Y cuando él venía a predicarle, la gente se maravillaba con la autoridad que también Juan predicaba. Y estaba solo ahí en el desierto. Así es que podemos aprender dos cosas de Juan. No asistió a la escuela y vivía en el campo. Interesante que de él lo que se dice que él era la voz del que clamaba en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando la Biblia lo presenta aquí como la voz del que clamaba en el desierto, uno se pregunta, ¿la voz de quién? Él era la voz de Dios, porque un profeta era el portavoz de Dios. Así que, ¿qué voz era la de Juan, hermanos? Juan el Bautista, la voz de Dios. Pero, interesante su estilo de vida. Vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida, langostas y miel silvestre. Nosotros vemos entonces a un hombre aquí sencillo, un hombre que no ostenta pues lujos, que no vive de una manera opulenta, sino que sencilla, como lo debía ser un siervo de Dios. Pero me llama la atención el hecho de que hasta en su alimentación dice que era langostas y miel silvestre. Ha habido un debate sobre estas langostas, porque algunos han llegado a pensar de que pues eran en sí unos insectos que él comía. Otros han argumentado de que no eran insectos. Y por allí pues algunos han llegado a la conclusión de que el texto en sí está difícil de explicar, pero nosotros por la gracia de Dios pues tenemos a una sierva del Señor, Elena White, que pues en ese don de profecía que Dios le dio revelaciones sobre lo que realmente
pues significaron estas langostas. Y aunque no está aquí en la lección, lo voy a leer de otro libro que busqué sobre esto, y es el Consejo sobre el régimen alimenticio, página 84. Escuchen lo que dice. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Y ahora escuchen sobre su régimen alimenticio. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, Amén. de langostas y miel silvestres, era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Noten, está hablando que su régimen alimenticio era puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. En otras palabras, estas langostas eran un producto vegetal que Juan comía y lo acompañaba con miel. Y esa era, pues, no es que tal vez solo eso comía, pero era lo que se destaca de su alimentación vegetariana que él llevaba. El don profético a nosotros nos permite, hermanos, entender entonces que estas langostas no eran insectos, era un producto vegetal que él disfrutaba. Pero todo esto, dice, su forma de alimentarse y su forma de vestir, pues prácticamente eran, dice, para reprender a los extravagantes, a los ostentosos sacerdotes judíos y al pueblo en general, y también para los glotones, dice, porque prevalecían por doquiera. Entonces nosotros miramos que Juan el Bautista, en su educación, pues nos da un ejemplo de qué manera es que una persona educada muestra también su manera de vivir, que es así, con sencillez, tanto en el comer como en el vestir. Hermanos, son detalles que uno tiene que ponerle atención y pues debe uno decir, bueno, si estos hombres impactaron a la gente de su tiempo y los estudiosos se admiraron de ellos por la manera como hablaban, también hay que ver no solamente la manera como hablaban, sino la manera como vivían. Esto es importante. El don de profecía, hermana Mercedes, ¿qué tal si lee una última porción sobre el mismo libro deseado a toda la gente, pero Sí. ahora la página 76? Dice, pero el mismo Juan quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Amén. Pastor, por eso, esos que viven en el campo, hermanos, ¿cómo pueden estudiar la Biblia con tanta tranquilidad? A veces uno quiere y no puede estudiar aquí por tanto ruido y todo. Gracias a Dios que aquí pues no hay tanto ruido de carro como en otros lugares. Pero dice que Juan, eso le ayudaba a él, podía él concentrarse porque estaba en medio de la naturaleza. Si nosotros viviéramos en el campo, hermano, entonces nuestro estudio fuera mejor todavía. No sé si alguna vez tú te has salido en las madrugadas allá y ves el cielo estrellado y en la soledad uno se pone a estudiar la Biblia. Hay un gran beneficio. Entonces yo quiero decirle también a nuestros hermanos oyentes y televidentes que también la alimentación juega un papel importante en la sabiduría. A veces nosotros pensamos, por eso es que a veces estos grandes educadores se les hace bien difícil esa autoridad porque tienen una mala alimentación. Pero una persona que lleve un buen régimen alimenticio, entonces tiene una claridad y su mente no está embotada. Así que, pues, qué bueno sería que en la soledad, mientras los demás duermen, nosotros pudiéramos estudiar. Así es como Juan vivía. Exactamente. ¿Hay algo, hermana Mercedes, que quiera agregarle? Y quisiera dar un consejo a aquellos padres, madres que tienen sus hijos en la escuela, en casa, que primero tiene que ser la educación con el libro de texto de la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer cada día y luego pues
las lecciones seculares de este mundo, porque es lo que nos va a preparar para ir al cielo con el Señor. Así, mis hermanos, podemos concluir entonces que este día la lección nos dice que el que hoy es el educador más grande de la historia, que el que hoy es el maestro de los maestros, no fue a ninguna escuela de las que nosotros tenemos conocimiento. No fue a ninguna de ellas porque le hubieran arruinado para la obra que iba a hacer. Y sin embargo, hermanos, fue el maestro de maestros. Fue el más grande de la historia. Amén. Y lo es y lo será. Amén. ¿Por qué? Porque aprendía primeramente de lo que el Espíritu Santo le revelaba, aprendía de sus padres y en los libros de texto que Dios le daba, cómo eran las escrituras, la naturaleza y de las experiencias de la vida. Miren ustedes, miren su background, como dicen, o su trasfondo, mírenlo. Y ahora es el maestro por excelencia. Tremenda lección, ¿no creen? Vamos a darle gracias a Dios por enseñarnos a nosotros dónde verdaderamente debemos ir, dónde debemos acudir para educarnos en la verdadera ciencia de la educación. Vamos a rodearnos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro, es admirable ver cómo eres el maestro de maestros, el grande de todos los tiempos, y sin embargo no pasaste por ninguna universidad, por ningún aula, por ninguna escuela rabínica, por ningún hombre de los de la tierra, Señor, que te haya enseñado. ¿Por qué razón? Porque como dice tu palabra, enseñaban mandamientos de hombres, y eso pues no ayudaría para la misión que traías. De manera, Padre, que es admirable ver cómo te educaste en casa, te educaste en la naturaleza, te educaste en las escrituras, te educaste por lo que el Espíritu Santo te enseñaba, te educaste por lo que las experiencias de la vida te enseñaban. Y esto, Señor, en esta hora, nosotros lo admiramos y te alabamos por eso. Te alabamos, Señor, y te rogamos que nos ayudes para poder aplicar a nuestra vida esta manera de educación. Que nos ayudes también para poder inculcarla a nuestros hijos y nietos. Señor, tristemente hoy en día igual el sistema de educación está corrompido. También los hombres enseñan sus propios mandatos, enseñan prácticamente a los seres humanos a ser superiores a otros. Enseñan, Padre, prácticamente a los seres humanos de una manera contraria a las Escrituras. Oh, Padre, como también hoy nuestros hijos se exponen a ese tipo de educación que no es aprobada por ti. Así que te rogamos que nos ayudes, Señor, para poder encontrar alguna forma de educar a nuestros hijos de otra manera. Te pedimos que ayudes a los padres, a los que tienen sus hijos en las escuelas, que los ayudes, Señor, y les des esa salida para que ellos puedan educar a sus hijos de una manera que puedan, oh Señor, imitarte en la manera como tú lo fuiste. Padre, gracias por enseñarnos en esta lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.